Bien amigos, ya estamos de regreso. No se preocupen que vean todo esto así avanzado. Ahora vamos a ir hablando de todo. Bien, ya tenemos cosidas las orejas y los cuernos. Bien, con un mínimo impacto en la parte trasera, o sea, prácticamente no se nota. Entonces ahora vamos a hablar del tema de los ojos. Bien, cuando yo les planteé el tema de los materiales, les dije que estaba utilizando ojos de seguridad de 12 milímetros. Ahora les explico más o menos dónde los puse. Todo dependerá de a la altura a la que les terminó a ustedes el hocico. Capaz que lo pusieron un poco más arriba, un poco más abajo. La verdad es que los ojos, mientras más pegados estén al hocico, va a dar una mirada más tierna. Si ustedes separan los ojos mucho del hocico, no queda con una linda mirada. Entonces, del lugar donde ustedes hayan terminado, o sea, yo en este caso terminé sobre esta hilera de acá, bien, entonces tengo toda una hilera, 1, 2, 3. Tengo 3 hileras enteras y en esa tercera, entre la tercera y la cuarta hilera, coloqué los ojos. Bien, los ojos están separados. O sea, el ojo va en esta parte de acá, ¿bien? Entonces acá hay un punto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿bien? Este está en el medio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿bien? De separación tienen 1, o sea, estoy hablando de los agujeritos que quedan libres, ¿bien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Incluso podrían ponerlos, podrían arrimar un punto más para acá y un punto más para acá, quedaría todavía con una mirada como más recogida, más tierna, ¿bien? Pero bueno, eso ya es un tema de gusto personal. Ustedes los presentan donde ustedes quieran y cuando hayan decidido, entonces ahí ya le ponen la traba de seguridad. Bien, con respecto a las trabitas de seguridad, yo me valgo de este cuchillo. Bien, yo pongo las trabas de seguridad y luego voy a la cocina, caliento el cuchillo y le pego el cuchillo caliente sobre la punta, bien, y froto para poder deshacer esa punta, bien, aplanar esa punta. Hay gente, yo sé que hay gente, porque me lo han dicho seguidores, que ellas usan encendedores, mecheros, bien, y que después calientan la punta y luego la pegan. A mí me parece un poco riesgoso, porque a mí como me tiembla el pulso, tengo miedo de que si lo caliento con un mechero, a lo mejor quemo la lana o algo así. Yo con un cuchillo siento que tengo un poco más de control. Bien, o sea, esto se calienta, yo vengo, me afirmo acá y yo me siento segura con eso. Bien, pero eso ya es un tema personal. Bien, vamos a hablar de los detalles que le hice. O sea, una vez que pongo los ojos con sus trabitas de seguridad y que ya les rebajo la punta con el cuchillo caliente, después lo que hice fue los rayitos blancos estos que tienen a los costados, que sirve para darle una mirada muy tierna. Eso yo lo hice con esta lana que mide la mitad de grosor de la lana normal, ¿bien? Es para que no sea demasiado grueso, nada más. Pero no compren especialmente. Si tienen de la lana blanca con la que tejieron esta parte, le pueden poner esa lana blanca, ¿bien? Entonces, si nuestro ojito, el centro de nuestro ojo está acá, fíjense que el rayito sale desde el punto de abajo, ¿bien? Hasta prácticamente acá arriba. Bien, y lo mismo de este lado hasta acá arriba. Entonces esos hilos después se pierden acá. Yo normalmente lo que hago es pasar un único hilo. Digamos, vengo por acá con un hilo largo, de acá paso a la parte de abajo, de la parte de abajo me voy perdiendo por hebritas hasta el otro ojo y de acá salgo a la parte de arriba del ojo. Entonces me quedo con una hebra libre para acá y una hebra libre para acá. Y luego pierdo esa hebra acá y pierdo esa hebra acá. Bien, entonces me muevo con una sola hebra larga, la que voy perdiendo. Bien, voy pasando por puntos contiguos acá, digo, para no ir manejando una hebra suelta para acá, que la tengo que perder 2 veces, más una hebra suelta para acá, ¿no? Bien, todo en una sola hebra. Bien, después con respecto a los párpados, más de lo mismo. Agarro una hebra bien larga, entonces, fíjense que los párpados, si el centro del ojo está acá y está en esta hilera de acá, me voy a esta parte superior de acá,
bien, a este puntito de acá arriba. Y si el ojo está acá, acá tenemos el siguiente punto, un puntito más para acá. Bien, 3 vueltas de hilo y las voy llevando una paralela a la otra. Bien, primero hago esta, después paso esta y después paso esta de acá. Entonces, paso con un hilo largo por el lado de atrás. Bien, paso 1, 2, 3. Cuando vengo acá, paso por el lado de atrás, pero ya pierdo el hilo por acá. Bien, lo voy metiendo por puntos contiguos para que no me quede una hebra larga. Entonces me meto, o sea, salgo por esta parte de acá, hago las 3 vueltas. Bien, cuando salgo de acá, corto el hilo largo, entonces me va a quedar hilo que pierdo por este lado de acá, hilo que pierdo por este lado de acá. Bien, o sea, es muy fácil. De todas maneras, esto porque ya lo hemos hecho en otros tapices. En el tapiz del... que ya hablamos de él por el tema del hocico, en el tapiz de la jirafa, ahí está explicado con detenimiento cómo hice esta parte. O sea que si se quieren dar una vueltita por ahí, ahí lo van a tener, ¿bien? Después, con respecto a las cejas estas, más de lo mismo. Paso un hilo largo que lo saco por acá. Fíjense que si el centro de mi ojo está acá, bien, en esta hilera acá, voy 1, 2, 3, 4, 5 a este punto de acá arriba. Y luego me proyecto hasta un punto más. Si el párpado murió acá, me vengo un puntito más para acá y 2 hileras arriba. Bien, entonces entro por atrás, salgo acá, vengo acá, acá lo cruzo y lo pierdo por puntos contiguos. Bien, salgo de este lado de acá, lo cruzo para acá, entonces me quedo con las 2 hebras sueltas de cada lado. Bien, y cada una de esas hebras las pierdo, que es lo que se ve acá. Perdí una por acá y perdí una por acá. Bien, así que eso con respecto a los ojos. Bien, ahora con respecto a la bufanda. Bien, la bufanda yo decidí hacerla en roja y en otro verde, porque ¿qué pasa? Bien, podemos usar el mismo verde que tenemos acá, pero yo quería como destacar un verde más navideño, que es este de aquí. Bien, entonces yo las hice lo hice combinado rojo y verde. Todavía falta una parte que se va a desprender de acá, que esa la voy a hacer con ustedes para que vean qué fue lo que yo hice acá. Bien, entonces ahora vamos a trabajar eso. Fíjense que cada uno de los colores tiene 3 hileras. Es decir que tengo 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 y 33 hileras. Bien, ustedes ya hacen la bufanda del largo que quieran. Bien, incluso tengo que reconocer, si los cambios de color ustedes los hicieran cada 2 hileras y no cada 3 hileras, les facilitaría, pero a mí cada 2 hileras se me hacía que quedaba demasiado pequeño. Bien, entonces preferí hacerlo cada 3 hileras. Les voy a mostrar ahora cómo lo hice, porque vamos a hacer esta parte de acá. Bien, esta parte de acá es lo mismo que esto de acá, solamente que esto de acá, pues ya saben, tiene 33 hileras. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6 verde y 5 en rojo, pero eso ustedes ya lo manejan como quieran. Entonces vamos a hacer la parte de abajo de la bufanda, para que vean cómo fue que yo hice la parte de arriba, o sea, porque la forma en que está cosida, en que está tejida, pues es exactamente lo mismo, solo que la parte de abajo va a ser más corta, por supuesto. Entonces digamos que empezamos con verde, pueden empezar con el color que quieran. Yo empecé con verde, por eso tengo 6 franjas verdes y 5 rojas. Bien, si empiezan con rojo y hacen la misma cantidad, pues van a ser 6 rojas y 5 verdes. Eso ya dependerá del color que ustedes usen para empezar. Cuando hagan esta parte de acá, que es esto mismo que estamos haciendo, dejen un hilo largo para empezar, bien, porque ese hilo largo les va a servir para coser, bien, para coser acá al principio, y después al rematar también dejen un hilo largo que les va a servir para coser acá al final. Bien, esto
Lo bueno que tiene este tipo de tejido es que es bien elástico, por lo tanto lo podemos adaptar a la forma curva, bien, de acá del hocico. Pero después esto de acá va a ir pegado con silicona. Una vez que nosotros hayamos puesto la parte de la bufanda que cae acá con sus flecos, después entonces ya pegamos acá con silicona. Pero esta parte de acá va cosida. Entonces me había olvidado de comentarles que tienen que dejar una hilera, una hebra larga para empezar. ¿Cuán larga? Y por lo menos 20 centímetros. Bien, porque van a coser 6-7 puntos y después necesitan los 10-12 para esconder. Así que dejen una hebra larga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y volvemos con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, siempre cuando llegan al final hacen cadeneta de subida y giran la labor. Bien, y ahora volvemos a hacer 6 puntos bajos. Tenemos que hacer 3 hileras de cada color. 3, 4, 5, 6. Cadeneta al aire, giro la labor y vamos a por la tercera hilera. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Acá no cerramos porque vamos a tener que cambiar de color. Quiero comentarles, como nosotros no tenemos un patrón para esto, la parte del frente de nuestra labor va a ser esta en la que nosotros vemos las cadenetas acá. Si nosotros giramos esto de acá, este es el revés de la labor y nosotros acá no vemos las cadenetas. Bien, entonces este de acá va a ser el frente de la labor. Digo porque es hacia el lado al que vamos a traer las hebras o vamos a llevarlas para atrás. Bien, es decir, que si acá estamos en el frente de la labor, pues acá vamos a cortar lo típico, 10-12 centímetros. Vamos a adjuntar el nuevo color, pero este es el frente de la labor, por lo tanto las hebras van a quedar del lado de atrás. Bien, cerramos con rojo, cadeneta al aire rojo, giramos la labor y ahora vamos a tejer escondiendo el rojo. Entonces recuerden, este de acá va a ser nuestro primer punto. 1, 2, 3, aprovechamos y damos un tironcito al rojo. 4, 5, 6, cadeneta al aire. Ya aprovechamos y cortamos aquí el rojo para después tener claro qué fue lo que escondimos. Es decir, que este hilo ya quedó escondido. Después este verde hay que esconderlo. Bien, ya hicimos cadeneta al aire, giramos la labor, hacemos 3 hileras más. 2 hileras más, decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, cadeneta al aire, giramos la labor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El sexto no lo cerramos. Esta es la parte trasera de la labor porque no tenemos las cadenetas acá. Bien, entonces aquí vamos a cortar. Como esta es la parte trasera de la labor, las hebras vienen para atrás. Juntamos el nuevo color, cerramos con verde. Bien, cadeneta al aire con verde, giramos la labor y ahora vamos a ir tejiendo escondiendo el verde. 1, 2, 3, aprovechamos y damos un tironcito al verde para que se cierre bien al principio. 4, 5, 6, cadeneta al aire, ya cortamos este verde.
giramos la labor y vamos a hacer 2 hileras más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, cadeneta al aire y la última hilera verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El sexto no lo cierro porque voy a cambiar a rojo. Esta es la parte del frente de la labor porque yo veo acá mis cadenetas. Bien, entonces acá corto. Voy a cerrar con rojo. Dejo la hebra del lado de atrás porque este es el frente de la labor. Cierro con rojo, cadeneta al aire con rojo, giro. Bien, y ahora voy a tejer escondiendo el rojo. Uno, 2, 3, 4. Voy a tirar un poquito para que se cierre acá el punto. 5, 6, cadeneta al aire. Aquí corto el rojo. Giramos la labor y tejemos 2 hileras más con rojo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, cadeneta al aire, giramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora vamos a probar si este largo ya sería suficiente para la parte de abajo de la bufanda. Bien, entonces presentamos así y digamos, esto va a llevar unos flecos. Si nosotros esto lo pusiéramos, este es el frente. Bien, si nosotros esto lo pusiéramos así, bien, no importa, o sea, no importa que esto esté escondido ahí abajo, o sea, forma parte de lo que es el tejido. Podemos no agregarle este de acá y ya de este rojo, de este verde de acá, desprender unos flecos rojos. Bien, eso ya deciden ustedes. Yo creo que lo voy a dejar, acá así y le voy a sacar unos flecos verdes. Bien, va a quedar invadiendo después acá los números, pero bueno, forma parte del decorado. Entonces, vean que la idea es que esto viene después así. Bien, entonces ustedes tienen que seguir tejiendo. En este caso yo empecé con verde, vamos a terminar con verde acá. Bien, y cuando terminen acá con verde, por supuesto tienen que dejar una hebra larga al rematar. Bien, para poder usarlo para coser. Entonces aquí particularmente con este rojo yo ya lo doy por terminado. Entonces corto, hago cadeneta al aire y cierro. Entonces ahora lo que tenemos que hacer, que ustedes después lo van a tener que hacer con esta parte y obvio con esta, es perder los hilos. Bien, entonces los hilos que ya fuimos escondiendo, que íbamos cortando las hebritas, bueno, eso ya lo fuimos cortando, pero ahora hay que esconder los otros hilos. Entonces, por ejemplo, este hilo de acá, si nosotros venimos para acá, lo perdemos así por puntos contiguos, por esa hilera de acá hasta el final. Bien, y ahí cortamos. Ahora hacemos lo mismo con el rojo. Le damos, tiramos de esto para que se cierre acá el punto. Damos vuelta, venimos acá y perdemos por puntos contiguos. A ver si se está viendo bien.
y perdemos por puntos contiguos en toda la hilera, bien, para que se pierda por varios puntos. Cortamos. Bien, ahora nos queda este verde de acá. Vamos hacia atrás y perdemos por toda esta hilera de acá, por puntos contiguos, bien, uno al lado del otro. Y cortamos al ras. Ahora nos queda este rojo, que fue el rojo del remate. Este lo que voy a hacer es que lo voy a perder. A ver, déjenme ver. Esta acá es la cadena de cadenetas, por lo tanto este va a ser el frente, esta va a ser el revés. Entonces voy a perder el hilo por el lado de atrás, por puntos contiguos. Y corto. Bien, entonces ya tenemos acá nuestra pieza. Ahora lo que vamos a hacer es agregarle unos flecos. Bien, podemos ir usando estos trocitos. Yo le voy a agregar flequitos verdes, podríamos agregarle flecos blancos, como ustedes quieran. Entonces corten ahí unos trocitos. Entonces este es el frente, por ejemplo. Entonces agarro en cada uno de estos puntos por las dos hebras del punto, doblo esta hebrita al medio, bien, paso y paso, bien, y ahí ya hago un flequito. Y así hago en cada uno de los puntos. Ay, perdón. No sé qué, no sé si estuve mucho rato fuera del marco de la cámara. Bien, me falta todavía un flequito más para acá. Bien, yo creo que así está bien, como detalle está bien. Entonces ahora emparejamos y cortamos del largo que querramos. Bien, siempre podemos cortar más. Entonces ahora lo que vamos a hacer, no sé dónde, acá quedó mi aguja. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es que nosotros presentamos esto donde nosotros vamos a querer que caiga la bufanda, enhebramos nuestra aguja lanera y vamos a coser. Bien, o sea, no lo cosamos recto para que no caiga recto, a menos que ustedes quieran que caiga recta la bufanda. Bien, o sea, yo quiero que tenga así como un jueguito. Entonces me voy a valer de esta hebra que dejé acá, voy a coser esto acá, bien, y después esto lo voy a pegar acá todo con silicona líquida. Bien, nos vemos cuando hayamos terminado con esto. Bien, ya cosí esta parte de la bufanda y ahora ya tengo preparada la silicona líquida.
Entonces simplemente aplico un poco de silicona, bien. No es demasiado, no es enchumbar la pieza en silicona, solamente un poco para que no tenga movimiento. Bien, y ya lo dejamos ahí. Si por ahí se les ensuciara un poquito con silicona líquida o algo, esperen a que se seque y después lo sacan con facilidad, ¿bien? Pero ya les digo, no se trata de enchumbar la pieza, de mojar la pieza, no. Solamente agregar un poquito para que esto guarde la forma curva que nosotros queremos y nada más, ¿bien? Bien amigos, para tejer las manitas, vean qué bonitas, qué simpáticas que quedan. No lo voy a hacer en color marrón porque no se ve, no se vería muy bien en el tutorial. Voy a hacerlo en el color con el que he estado trabajando el resto de las piezas. Vamos a hacer un nudo deslizado o corredizo y vamos a levantar 8 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, y vamos a regresar tejiendo puntos bajos. Vamos a tejer 6 puntos bajos, el primero en la segunda cadeneta desde el ganchillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá en el último punto vamos a hacer un aumento triple, es decir, 3 puntos en el mismo punto. 1, 2, aquí yo aprovecho, ya paso esta hebrita para atrás. 3, bien, ahora regresamos tejiendo 5 puntos bajos. Recuerden que acá acabamos de tejer el aumento, por lo tanto aquí no. En este empezamos a hacer el primero. 1, 2, 3, 4, 5. Y en el siguiente punto hacemos un aumento, en el último punto. Bien, 1 y 2. Aquí ponemos nuestra marca. Hemos terminado con la hilera número 1. Tenemos 16 puntos. Ahora vamos a hacer las hileras, las rondas 2, 3 y 4 con 16 puntos, o sea, 3 hileras de 16 puntos. El primer punto es este que está acá. Bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Acá terminamos la primera hilera, aprovechamos y ya giramos la pieza. Bien, pasamos toda la marca para adelante y ahora tenemos que hacer 2 hileras más de 16 puntos. Nos vemos al final. 1, 15 y 16. Bien, entonces nos ha quedado una pieza de este tipo. Acá sacamos nosotros nuestra marca.
Bien, este hilito de lo que es la cadena de cadenetas inicial lo podemos meter adentro para usarlo de relleno. De relleno vamos a usar guata, bien, pero muy poquito. Vean que esto tiene muy poquito. Yo directamente no la voy a poner acá, bien, pero ustedes pónganle un poquito de guata. Entonces, si ustedes ponen esto bien aplanadito así, tienen que ver de que este último punto les coincida con el borde. Si el último punto no les coincide, entonces tejen un punto bajo más, bien, que es mi caso. Voy a tejer un punto bajo acá. Entonces, de ese modo, cuando yo hago así, realmente este punto me queda bien sobre el borde. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un sándwich con esto y vamos a tejer puntos bajos, 8 puntos bajos uniendo la parte de adelante con la parte de atrás. Entonces siempre de cada punto tenemos que agarrar las 2 hebras de cada punto. Bien, 1, bien, las 2 hebras de cada punto. 2, 3, 4. En este punto, cuando ya queda así poquito, ahí metan relleno. Bien, ahí metan el relleno que necesitan, no mucho, un poquito para darle un poquito de volumen y ya está. Bien. 5, 6, 7. Si ustedes ven que al tejer 7 el séptimo les llega bien contra el borde y no se nota ninguna diferencia, entonces los dejan de 7. Bien, si notaran que acá les queda como un escalón o algo así, entonces fuerzan ahí y tejen un octavo. Bien, y de ese modo ya les queda como realmente abarcada toda la mano. Bien, pero eso ya lo evalúan ustedes sobre la marcha. Bien, entonces una vez que llegan acá, dejan una hebra larga para coser, una hebra de unos 40 centímetros, cortan, lo típico, cadeneta al aire y cerramos. Bien, entonces hacen 2 piezas de esto, recuerden de ponerle un poquito de relleno. Yo ya tengo las 2 piecitas acá. Bien. Después, otra cosita es el tema de los puños. Bien. Yo me sentí muy inspirada cuando vi, porque yo estaba buscando de este tipo, en realidad no, de una lana peluda, pero peluda pareja. Y no encontré. Entonces, compré esta lana, pero que realmente a los propósitos no está buena porque es muy dispareja. O sea que acá es muy finita, acá es muy gruesa. Entonces realmente me complicó mucho este tema. Eso ya lo ven ustedes. Realmente no necesitan hacerlo así. Yo porque vi esto y dije, ¡ay, qué lindo! Pero realmente no está buena. Entonces lo pueden tejer directamente con el blanco con el que tejieron esta parte de acá del tapiz. Y es simplemente, o sea, ustedes presentan esto y acá tienen 8 puntos bajos. Bien, entonces digamos que ustedes quieren que esta pieza tenga 10 puntos bajos. Levantan una cadena de 11 cadenetas y empiezan a tejer 10 puntos bajos a partir de la segunda cadeneta desde el ganchillo. O sea, es repetir más de lo mismo, ¿bien? Y hacen tantas hileras como ustedes quieran que tenga el puñito. Bien, acá yo tengo 2 hileras, pero como esto es peludo, entonces parece que abarcara mucho más. Por lo tanto, yo creo que en realidad requiere de unas 3 hileras de puntos bajos, ¿bien? Entonces, básicamente es eso. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a coser las manitos y yo... esto lo voy a pegar una vez que estén cosidas las manos. Esto yo lo voy a pegar con silicona acá. Bien, así que ahora nada, vamos a coser las manitas y nos vemos cuando hayamos terminado de coser las manitas y de pegar los puñitos. Ya les digo, una vez que esto esté acá, yo con silicona líquida lo voy a pegar ahí. Bien, o sea, lo lindo es que esto sobresalga un poquito, por eso yo les digo que si esto tiene 8 puntos bajos, porque fue con lo que rematamos, hicimos el sándwich con 8 puntos bajos, entonces si tiene el puñito, si tiene 10 puntos bajos, o sea, un puntito más para acá y un puntito más para acá, estaría bien, bien.
Pero eso ya es un tema de gusto personal. A lo mejor ustedes quieren que sea del mismo tamaño que este y que no sobresalga. O sea, esto ya es muy variable, como ustedes quieran. Nos vemos cuando hayamos terminado con esto. Bien amigos, en lo que se terminan de secar los puñitos, miren qué bonito que ha quedado. Les quiero comentar que a las manitas aproveché y también les pasé una puntadita acá atrás, como hicimos con los cuernitos y las orejas, bien, para que después no se vinieran hacia adelante, bien, así que tienen un puntito ahí, bien, que la sujeta al tapiz, y luego perdí ese hilo marrón dentro de la manita, bien, así que en la parte de atrás está todo bastante limpio, bien. Entonces ahora en lo que se seca esto vamos a hacer las borlas, o sea, vamos a colocar las borlas. Bien, van a ser 4 borlas. Yo acá les dejo el enlace del tutorial en el que aprendimos a hacer borlas. Bien, ustedes tienen que ir allá. Solamente a título informativo, en aquel tutorial las borlas yo las hice con un libro, no era este, sí, no sé si era este u otro, y eran unas borlas grandes, creo que abarcaban la parte larga del libro. En este caso yo las hago con esta parte del libro que mide unos 15 centímetros de ancho, bien. En el tutorial de las borlas yo daba 32 vueltas o 33 vueltas para hacer las borlas, bien. Para esto yo estoy haciendo 18 vueltas de hilo, bien, 18 vueltas de lana blanca. Entonces, para que sepan el tamaño de las borlas, el tamaño de que quedan nuestras borlas, unas borlitas lindas, pero obviamente no son las borlas grandes del corazón colgante, bien. Entonces estas borlas están hechas con 18 vueltas de lana en torno a un lomo, a una parte de acá del libro de 15 centímetros, bien, para que lo tengan en cuenta. Entonces vamos a hacer 4 borlas. Yo ya he colocado 3 de ellas, ahora les enseño a colocar la cuarta, y quiero comentarles dónde van. ¿Se acuerdan cuando nosotros hicimos el borde de puntos bajos? Bien, en los vértices hacíamos 3 puntos, bien, un aumento triple. Entonces agarramos el punto del medio de esos 3, bien, ahí agarramos aquí agarramos el otro de los 3 puntos, el del medio, ahí nos vamos a enganchar esta borla, y después vamos a contar los puntos libres que quedan. Vamos a contar 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Y desde acá hacia acá contamos 18 también, bien. Y en el número 18 vamos a colocar la borla, tanto desde este extremo hacia acá como de este extremo hacia acá. Lo lógico sería que en el centro a ustedes les quede 18 puntos. A lo mejor les queda 17, a lo mejor les queda 19, bien, pero eso no se va a notar. Lo que sí es que desde acá hacia acá hayan 18. Entonces, hecha esa aclaración, entonces ahora vamos a colocar las borlas de la forma en que yo coloqué estas, las van a colocar todas. Dejen, cuando vayan a formar la borla, esta hebra de acá, déjenla bien larga, bien, porque después vamos a perder esa hebra a través de la borla, bien. Entonces que les quede suficiente como para poder recorrer toda la borla, poder tirar de ella y después cortar. Entonces enhebramos nuestra aguja con una de las hebras, bien, y en ese punto, en el punto 18, con una de las hebras pasamos de atrás hacia adelante. Y con la otra hebra pasamos de adelante hacia atrás, en el mismo punto. Yo doy vuelta y voy a trabajar desde el revés del tapiz, bien. Entonces estoy acá en el revés, entonces las 2 hebras
las traigo hacia atrás, las cruzo, las llevo hacia adelante, las cruzo, las vuelvo a traer hacia acá. Digo hacia atrás porque este es el revés del tapiz, ¿bien? Vengo acá, vuelvo a cruzar y hago un nudo. Y eso es todo. Entonces volvemos a enhebrar. Es más fácil si enhebran la aguja con una sola hebra, pero si quieren perder ya los dos hilos simultáneamente también lo pueden hacer, pero a mí realmente me es más fácil perderlo una a una. Entonces me engancho aquí en esta hebrita. Está bastante apretado, pero bueno, esa es la idea. Bien, y ahora atravieso toda la borla por el centro. Bien, atravieso con la aguja. Bien, llego al cuello, aquí al cuello, atravieso ahí y salgo. Bien, y ahí ya me valgo de mi pinza. Van a necesitar esto porque es muy duro. Agarren acá el cuello para tirar. No agarren desde acá porque si no empiezan a tironear del tapiz. Agarren del cuello. Bien, mientras tiran, agarren del cuello, agarren del cuello, agarren del cuello. Y cuando ya están ahí, entonces ya tiran así y es suficiente. Bien, no vayan a tirar desde acá, porque si no esto lo empiezan se empieza a vencer. Bien, no queremos que se marque hacia abajo. Y ahora volvemos a hacer lo mismo con la otra hebra. Atravesamos el cuello, sacamos, agarramos por el cuello y tiramos, sujetando desde el cuello. Cuando ya está ahí recién venimos acá, pinchamos y estiramos. Bien, ahora no tengo lugar no tengo espacio en la mesa. Si ustedes vieran la mesa en la que trabajo no se lo podrían creer. Bien, ahora peinan. Bien, peinan y cortan al ras todas las hebras para que les quede parejo. Yo acabo de agregar una tercera mano de pintura blanca a los números, pero todavía necesitan de una manito más. Por lo tanto, voy a tener que esperar a mañana para poder continuar con el pegado de los números y eso, porque necesita una mano más de pintura. Bien. Bien amigos, ahora lo que vamos a aprender a hacer son estos bastoncitos de caramelo. Vean qué bonitos que quedan. Bien. Particularmente ellos están hechos con una técnica de cambio de color sin escalón, que es ligeramente distinta a la que ya hemos empleado en nuestra clase. De todos modos, acá les dejo el tutorial donde hablamos de las 5 posibilidades de cambio de color sin escalón. 4 de ellas pertenecen al tejido en espiral y la última, la técnica 5, pertenece al tejido circular. Bien, esta digamos que va a ser una técnica número 6. En realidad esta yo la empleé durante mucho tiempo, pero notaba que en mis clases no todos los alumnos podían lograrlo bien. Sin embargo, a mí me gusta mucho más esta porque es más suave al tacto en la zona donde se realiza el cambio. Bien, es mucho más suave al tacto.
La técnica 5 del tutorial que yo les digo queda estupenda a la vista, pero cuando se la toca queda un poquito dura, un poquito áspera. No me gusta tanto. Así que ustedes ya lo saben, pueden dirigirse allá y hacer la técnica 5 o aprender una técnica nueva y ver qué tal les resulta. Bien, vamos a necesitar un limpiapipas. Y este tipo de tenaza o alicate que en realidad es para cortar metal, que es para cortar el limpiapipas. Como vamos a aprender una técnica nueva, yo en realidad no voy a hacer el bastoncito del tamaño que es, sino que voy a empezar a tejer en circular, pero más grande, bien, para que vean cómo se realiza el cambio de color. Y después ustedes ya lo utilicen, ustedes ya lo realizan del tamaño que sea, bien. Particularmente este está hecho con un anillo mágico de 6 puntos y luego está tejido en 6 puntos bajos cada una de las hileras. Lo hacen del largo que ustedes quieran, bien. Yo lo voy a hacer con estos dos colores claros que son mucho más fáciles de ver en el tutorial. Entonces, empezamos haciendo un anillo mágico. De 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, y acá cerramos el anillo. Bien, no vamos a tejer, no vamos a usar marcador de vueltas porque vamos a cerrar cada una de las hileras. Normalmente las hileras se las cerraría con un punto deslizado tomándolo aquí, bien, pero nosotros no lo vamos a hacer así. Vamos a agarrar esta primera V, que es el primer punto, lo vamos a agarrar desde atrás, bien, siempre las dos hebras del punto, y vamos a agarrar esta lazada y la vamos a pasar por ahí. Y sacamos. Bien, vean que esta lazada de acá se corresponde con estas dos hebras que están acá. O sea, si yo tiro de estas dos hebras, ven cómo se achica esto. Bien, y si yo tiro de esto, vean cómo se cierra esto. Entonces, el tema es que vamos a pasar la aguja debajo de esas dos hebras. Bien, vamos a tomar la lazada. Vamos a ajustar el punto, pero no a estrangularlo. La idea es que este sector de acá tenga el mismo ancho, digamos, el mismo tamaño que el resto de las cadenetas, ¿bien? Pero no lo estrangulen de más. Entonces ahí tomamos lazada, pasamos, ¿bien? Aflojamos un poquito y hacemos una cadeneta de subida. Esto es cadeneta de subida, no es punto bajo, ¿bien? Entonces yo ahora lo que voy a hacer es un aumento en cada punto porque quiero trabajar esta pieza más grande para que se vea mejor en el tutorial. Ustedes ya acá en realidad ya tienen que en la siguiente vuelta ya hacer 6 puntos bajos, bien, para poder lograr este tamaño. Pero les repito, yo lo voy a hacer grande. Entonces en el siguiente punto, que es este de aquí, yo voy a hacer un aumento, que son 2 puntos en cada punto. Bien, y así hasta completar los 6 puntos que tengo. Voy a hacer un aumento en cada punto. 3 hizo aumento. 4 hizo aumento. 5 hizo aumento. 6 hizo aumento. Entonces aquí es fundamental notar la diferencia entre lo que es el punto bajo y la cadeneta de subida. Bien, la cadeneta de subida que nosotros hicimos es esta de acá y el primer punto bajo es acá. Bien, entonces nosotros no vamos a agarrar la cadeneta de subida. Fíjense que la cadeneta de subida es esta V que sube. El punto que nosotros tenemos que agarrar es esta V que está acostada. Entonces tomamos esa V desde atrás, pasamos esta lazada hacia atrás, soltamos. Entonces
tómense el trabajo de ver cuál es esa lazada debajo de la cual tenemos que meter esto, ¿bien? Es esta lazada que se corresponde con esto, ¿bien? Son estas dos hebras. Bien, entonces pasamos por ahí abajo, tomamos esta lazada, aquí ajustamos, bien, pero no demasiado, pero no muy poco tampoco, bien. Tomamos lazada, pasamos, tomamos lazada y hacemos la cadeneta de subida. Entonces yo ya lo voy a dejar así de grande, bien, no voy a hacer más de 12 puntos. Entonces ahora voy a tejer un punto en cada punto, bien. Mi primer punto no es este de acá, es este de acá. 1, 11 y 12. Bien, acá enderezamos la labor. Bien, vemos que terminamos acá. Con lo que nos encontramos es con la cadeneta de subida, la primera que hicimos. Nuestro primer punto no es este, es este. Bien, ahí nos introducimos. Pasamos esta lazada por ahí. Bien, se corresponde con estas dos hebras de acá. Y acá cuidado, porque si ustedes tiran solamente de esta hebra de acá, se estrangula este punto de acá, pero nosotros tenemos que lograr que se cierre todo, tanto estas como estas. Entonces por eso es que yo me ayudo manualmente. Bien, entonces ahí sí ya está todo del mismo tamaño. Bien, tanto la parte esta de acá como esta de acá. Bien, vamos a hacer una vuelta más. Cadeneta al aire. Bien, entonces la base que ustedes van a hacer aquí va a ser anillo mágico de 6 puntos bajos y luego van a hacer 2 hileras de 6 en el mismo color con el que hicieron la base. Bien, yo acá hice anillo mágico de 6, un aumento en cada punto, llegué a 12 y ahora hice una hilera de 12, voy a hacer una segunda hilera de 12. Dos y 12. Bien, entonces fíjense, tenemos que cerrar ahí la hilera. Esta es nuestra cadeneta de subida, este es nuestro primer punto. Vamos al primer punto, tomamos la lazada, la pasamos por ahí. Bien, ajustamos todo de modo de ya tenerlo preparado. Y ahora es cuando vamos a incorporar el siguiente color. Entonces cierro con el nuevo color y hago la cadeneta de subida. Bien, es decir que toda esta última maniobra es ya con el nuevo color. Bien, y ahora 12 puntos. 1, 11 y 12. Bien, si nosotros estamos trabajando así en una pieza grande, ya lo que hacemos en esta altura de acá es agarrar estas dos hebras, bien, y acá hacemos un nudo, bien, para ya dejar asegurada esta hebra de acá. No lo voy a hacer ahora, bien, pero ya hacemos un nudo. Obviamente no cortan esta porque nosotros vamos a seguir trabajando después más hileras, bien. Si acá terminaran ya con esta hebra, cortan la anterior y anudan con el color nuevo, bien. Yo voy a pasar mientras la hebra del anillo mágico y la del nuevo color las voy a pasar para adentro para que no me molesten. Bien, entonces esta es mi cadeneta de subida. Aquí no, acá. Pasamos por aquí. Tiramos aquí de la hebra y nos ayudamos. Tiramos de esta lazadita de acá y vamos cerrando, ni mucho ni poco, que este espacio que quede acá sea del mismo tamaño del resto de los puntos, bien, del resto de las cadenetas que nosotros vemos.
Ahí está la clave, porque si ustedes lo dejan muy flojo, por ejemplo, si lo dejan muy flojo ahí, después esto se termina haciendo un hueco. Entonces, ahí es donde está la clave para que esto quede perfecto. Bien, tomo la lazada, paso, aflojo un poquito y ahí hago cadeneta al aire. Bien, y vuelvo a hacer 12 puntos. 2 y 12. Bien, volvemos a hacer el cambio. Esta es la cadeneta de subida, aquí no, sino que lo hacemos acá. Volvemos a ajustar aquí. Bien, y acá hacemos el cambio de color. Entonces retomamos con el color con el que habíamos trabajado en la primera etapa. Aflojamos un poquito, cadeneta. Bien, y ahora 12 puntos. 1 y 12. Bien, y volvemos a repetir. Bien, tomamos la lazada, la pasamos, cadeneta. Y volvemos a hacer 12. 1, 11 y 12. Bien, y vamos a hacer un último cambio de color. Bien, y acá cambiamos al beige. Aflojan ahí y hacen cadeneta de subida. Y vuelven a tejer. 2, 11 y 12. Bien, entonces vean cómo queda un cambio de color casi perfecto. Bien, casi perfecto, y es muy suave al tacto, mucho más que la técnica 5 del tutorial en el que aprendimos a hacer el cambio de color, que también es perfecto, pero que a mí no me termina de convencer en cuanto al tacto. Bien, entonces la idea es que esto es eso, anillo mágico de 6 y después todas hileras de 6. 2 de un color, 2 del otro, 2 así. Estas tienen 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Bien, después cierran el anillo mágico como se cierra siempre. Antes de cerrar, ahí ya colocan. Tienen que armarse de paciencia para colocar esto, bien. Pero hay un espacio suficiente aquí adentro, trabajando con 6 puntos. Hay espacio suficiente para meter con facilidad el limpiapipas, bien. Entonces, una vez que lo terminan de introducir, cortan, bien. Y ahí ya cierran y después ya doblan y les queda perfecto. Bien, entonces ya tienen cómo hacer esto para que les quede lindo. Si por ahí les parece que es muy complicada la técnica esta del cambio de color, entonces simplemente tejan cambiando de color, les va a quedar el escalón y no pasa nada. Bien, tampoco es una cuestión muy importante. Pero bueno, ya de paso tienen la posibilidad de aprender una técnica de cambio de color sin escalón que es fantástica. Bien, y bueno, lograr la excelencia en el acabado de sus piezas. Bien amigos, ya estamos de regreso con nuestro tapiz terminado. Miren qué bonito que ha quedado. A la barrita de caramelo le até un hilo blanco, o sea, lana blanca, bien, de largo suficiente para sujetar desde la manito de nuestro reno y que pueda llegar hasta el número 24, bien, para después posicionarlo en el bolsillo. Todavía no lo voy a meter en el bolsillo porque acabo de pegar los números, así que todavía están un poco frescos.
Bien, pero la idea de todo calendario de Adviento, este ya está seco, es de poderlo meter así en el bolsillito, bien, en cada uno de los días en preparación hasta la Navidad. Bien, así que bueno amigos, ha sido realmente un tapiz largo, muy largo. Lo acabo de medir, mi mesa mide 90 centímetros y acabo de tratar de acomodar la cámara de la mejor manera posible para tratar de tomarlo casi todo. No entra con las borlas, pero con las borlas terminadas de medir alrededor de 95-96 centímetros. Bien, así que tenemos una hermosa decoración para una pared soñada en nuestra casa, que va a ser la delicia de los niños y no tan niños, porque yo lo voy a colgar en mi casa y somos mi pareja y yo. Así que me falta agregar un bastoncito más de caramelo, así tanto mi pareja como yo podemos usar nuestro calendario de Adviento. Bien. Bueno amigos, espero que hayan disfrutado mucho del tutorial. Si es así, por favor denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que voy subiendo, ¿sí? Que disfruten mucho de su proyecto. Chao, chao.